Elena. ¿Qué? Muy bueno, ¿qué tal el verano? Bueno, la verdad es que ha sido un verano un poquito Mira, es que complicado. vengo de internet, no sé si te suena internet, y es que han sacado hoy una cosa nueva que son los podcasts. A ver, nueva no es. Los podcasts de opinión. Los Ya. podcasts, tú sabes como la radio antigua, la radio esta de, así como Ujú. antigua, en plan, la radio de viejo. Pero los podcasts, en plan, tú haces un podcast chiquitito, una radio chiquitita, y hablas de tu opinión. Entonces he pensado que tú y yo Sí. podíamos hacer un podcast como de cine, de series, Qué pereza, ¿no? de cinematógrafo. Y entonces podría llamarse Raupop. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que me he dado cuenta cuando lo he ido a buscar en internet que ya lo hicimos hace unos cuantos años. Hicimos 2 temporadas ¿Qué? de Raupop. Bueno, las 2 temporadas, la segunda eran como 4 episodios, pero éramos 2 temporadas, sí, como lo oyes. Entonces mi pitch es tercera temporada de Raupop. Bueno. Y opinamos de cosas. El Raupop de cosas. Y había pensado en hablar de la peli del verano. ¿Qué me dices? No. Raupop. Raupo. Raupop. Raupo. Raupop. Muy buenas, dinoyentes, o lo que sea que dijésemos antes cuando grabamos este podcast, que ya hemos olvidado, la verdad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tal? Bueno, no sé cuánto tiempo ha pasado. La gente se acordará de nosotros, de los dinosaurios, aunque nos extinguiésemos. Seguramente ya hicimos ese chiste en la segunda temporada. Hoy en la primera. Pero bueno, hemos decidido volver un poco... No sé, ¿por qué querías volver, Juan? Así un poco idea No sé, tuya. pues es que siguen sacando películas. Entonces, Ya, pues, ya. ¿sabes? Tenemos que comentarlas. Sí. La gente va por las calles y te dice, en plan, ¿qué opinará Raupop de esta? Sí, hay que salvar el Y eso cine. hay que responderlo. Así que en esas estamos. Quizá un poco propiciado todo esto por una crisis existencial. No vamos a confirmarlo ni desmentirlo. Pero bueno, la idea es volver con programas quincenales mucho más enfocados en uno o dos temas, como vamos a hacer ahora, porque la verdad es que antes lo que hacíamos era un poco cacao, ¿no? Ya, sí, bueno, es que teníamos como una sección de noticias, una movida, en fin, yo qué sé, o sea, Nos flipamos un poco. nos flipábamos muchísimo. Así que cuéntanos, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, pues yo había pensado hoy hablar, a ver, esta vez este verano se ha estrenado como una tercera película de un director que ahora mismo pues se ha convertido un poco en un referente del terror y del cine fantástico, ¿no? Sí. Un director que empezó a dirigir hace relativamente poco, pero que ya estaba en la industria desde hace tiempo de otras formas, de otras maneras. Entonces yo he venido hoy a hablar un poco de la película del verano, que para mí es Men, de Alex Garland. Estupendo, pues yo soy Elena Climental. Yo soy Juan Damián Pardo. ¡Comenzamos! Pues efectivamente, Men es la tercera película escrita y dirigida por Alex Garland y es un pifostio, la verdad. O sea, es una película que después de ¿Qué quieres Ex decir Machina, con pifostio? pues un pifostio, ¿sabes? En plan el capítulo de Succession que se llama Pifostio en la casa de putas. Pues Efectivamente. Men. Después de Ex Machina y Aniquilación, que son dos películas bastante buenas y que tuvieron muy buen recibimiento, excepto por el escritor original del libro en el que está basado Aniquilación, que le pareció un mierdolo muy gordo. Y que a mí son dos películas que me gustan mucho. Pues Men la estrenó Alex Garland y como que a la gente en general no le ha gustado. Bueno, en Estados Unidos en general a la gente no le ha gustado. En España es que la gente no se ha enterado ni de que la han echado por la tele, por el cine. Por la la tele tele. la echarán en algún momento y también alguien se la comerá. Para el cine ha sido difícil porque intentamos ir a verla y era muy complicado porque había, incluso en Madrid, ¿no? Que somos el centro de todo, del universo, no había Sí, al final sesiones. ha pasado esto de que como en España se ha estrenado como no sé si un mes o un mes y pico más tarde, pues como que se ha deshinchado el globo del hype y al final pues lo que ha pasado es que cuando ya se ha estrenado se sabía que no iba a tener tanto público. Que ya de por sí es una propuesta tan autoral que yo creo que va un poco, o sea, al final como hay muchas películas de A24 que sí que van más al público más generalista, como por ejemplo Todo a la vez en todas partes, que ha sido un éxito absoluto de taquilla y que yo creo que se lo esperaban, pero luego hay películas como Men en las que yo dudo que ni Alex Garland ni nadie de los implicados, si sabía lo que tenían entre manos, pensaran que tenían un taquillazo. Porque al final es una película, o sea, yo creo que la película más extraña y más estética y autoral de Garland, para bien y para mal, lado de Ex Machina y Aniquilación. Y claro, el problema es que yo creo que tiene demasiados conceptos o a la vez demasiado pocos conceptos y que no consigue aprovecharlos del todo. O sea, lo que queda es una cinta algo desigual con unas imágenes muy potentes. Estábamos hablando, por ejemplo, las imágenes del túnel, de cuando ella está... Se ha comentado mucho. O todo la muñeca rusa, la matriusca esta de hombres que forma al final, eso por ejemplo. Vamos a ir con todos los spoilers, Vamos a ir con como todos los siempre, la spoilers, verdad. efectivamente. Vamos a comentar Pues- todo destripándolo.
el rollo este final de body horror, por ejemplo, me parece un hallazgo muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hasta llegar ahí creo que la película a veces le cuesta y va un poco a marchas forzadas. O sea, yo me acuerdo que te comenté que me da la sensación de que es una historia que no puedes contar exactamente en un largometraje, mentira, no puedes contar exactamente en un cortometraje, pero me da la sensación de que con un largometraje, y eso que este no es un largometraje especialmente largo, se queda un poco ahí. En plan, hay un momento en el que ya un poco sabes lo que está pasando, en el que dices, bueno, ¿y qué? Y hay ahí como 20 minutos en los que no pasa mucho. A mí me interesa lo que has comentado de que es su película más autoral, porque ¿qué quiere decir eso exactamente, no? Que es la más lenta. Estamos utilizando una... A ver, no estoy del todo de acuerdo porque creo que Aniquilación es una película que funciona porque tiene grandes estrellas, tiene a Natalie Portman en el reparto encabezándolo, y aquí no tenemos esos grandes nombres que pueden atraer a lo mejor a un público que estas propuestas les interese menos. Pero creo que Aniquilación también era una película un tanto extraña y que de hecho también por eso pues la recepción fue bastante variada. No estoy hablando tanto a nivel de crítica sino de público, de comentarla con la gente, pues a lo mejor pues había personas que les interesaba menos, pues hablando con colegas o con familia que no acostumbran a ver tanto cine como los gafotas, pues les interesaba menos. Y creo que Men, el problema principal que tiene, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero para mí el problema es que es aburrida. Creo que no consigue construir una tensión que funcione lo suficiente como para que te mantenga pues en el asiento esperando lo que va a pasar, y en mi caso toda la tensión que yo vivía venía de que creo que uno de los problemas principales de la película es cómo trata el tema, porque al final está haciendo una exploitation, ¿no? de la violencia de género. Entonces toda mi tensión venía de, vale, va a haber violencia contra la mujer en cualquier momento. Pero eso no es una cosa que haga la película y que esté buscando activamente, yo creo, sino que era una proyección mía de decir, vale, a ver con qué me voy a encontrar. Entonces, no sé por dónde quieres que abordemos. Yo creo que sí que hay algo intencionado de esta, no digo que sea positivo ni negativo, pero esta sensación constante de ponerte como en la piel, de parte de Alex Garland al menos, en la piel de la mujer y sentirte como una presa. Creo que sí que hay algo de eso, especialmente en la escena del túnel, que es un poco la que inicia toda la figura de terror. Yo también, bueno, para defender un poco lo de autoral, me refería evidentemente también a todos los estereotipos que se suelen decir de autoral, entre ellos el aburrimiento y tal, pero también creo, o las imágenes estéticas, pero también creo que es importante remarcar que al final es la primera película que escribe y dirige Alex Garland que no está basada en un texto anterior. Entonces yo creo que aquí evidentemente, aunque en todas se permea lo que está contando, que recordemos que Alex Garland comienza primero como escritor, escribió el bestseller de La playa, que luego adaptó Boyle, y que luego en plan Alex Garland pues escribió muchas películas. Y era muy joven cuando empezó, o sea, asquerosamente joven. 28 días después y Sunshine. Entonces a lo que me refería era un poco a eso. Y luego yo también quería remarcar de Men, que vamos a intentar no marearnos mucho porque efectivamente vamos a hablar en realidad de Nope, pero queríamos en plan hacer como este pequeño accessit. De Men quería mencionar que creo que uno de los mayores fallos que tiene, o al menos el mío, el que yo le veo, es que creo que el terror sí me parece muy formulaico. O sea, creo que hay un momento en el que una vez nos vemos en las reglas de la casa, o sea, creo que el concepto de todos estos personajes interpretados por Rory Kinnear funciona. Un crack. El momento en el que se ve este niño así con el CGI, creo que es un momento logrado. O sea, creo que había mucha gente diciendo que está mal hecho, no sé qué, pero no, o sea, yo creo que es intencionado este valle inquietante. Ahora, si quieres comentamos eso, acaba tu por point. Favor. Vale, o sea, es que has mencionado antes, yo quería hacer también un matiz antes, porque para mí es distinto la sensación que él quiere conseguir de las vivencias de las mujeres, de tener que estar constantemente en alerta, porque hay cosas que los hombres no ven como peligrosas, potencialmente peligrosas, o que generan miedo, pues como que haya un hombre andando por la calle de noche detrás tuya, pues ese hombre a lo mejor no se lo está planteando, pero tú te sientes acechada. Creo que eso es una cosa intencional, pero yo hablo de algo diferente, ¿no? Yo estaba viendo eso en la película, creo que no estaba construido del todo con acierto, aunque creo que también hace cosas muy interesantes, pero me refería más a mi tensión de decir, vale, va a haber algún tipo de violencia extra, más explícita contra la mujer, que es lo que suele pasar pues, en los slashers, ¿no? Al final la Final Girl va de esto, de sobrevivir a un montón de cosas terribles que te ocurren por ser mujer muchas veces. Entonces a eso me refería, es una diferencia. Sí, que hay que remarcar también, que no hemos mencionado, que la protagonista, Harper, la interpreta Jessie Buckley, que es la misma que estaba la primera protagonista de Estoy pensando en dejarlo. Por tanto, Jessie Buckley poco a poco se está como afianzando o estancando en este papel de mujer protagonista en película post-Me Too de director rarito.
No sé. Una película post-Me Too me da un poquito de... Bueno, pero... Se está posicionando como la ídola del indie. La ídola del indie, sí, sí, a lo mejor eso es más correcto. A mí me gusta decirlo así. Y volviendo a lo del Valle Inquietante, es verdad que se ha criticado muchísimo el CGI pocho y... O sea, yo entiendo que hay una parte de no hay presupuesto, pero no sé si hay... Creo que también hay cierto humor, que lo comentábamos, que estamos los dos de acuerdo, que hay cierto humor en ciertos elementos de la película. Entonces, claro, es que es ridículo ver a este señor... Sí, es ridículo ver a este señor haciendo de niño, que yo al principio ni siquiera me di cuenta de que es un niño. Pero a mí me inquieta muchísimo. Yo también... O sea, es una teoría que tengo. Mi cerebro no está muy desarrollado para algunas cosas, se ha quedado atrás en la evolución. Entonces yo tengo mucha cinetosis, me mareo mucho jugando a videojuegos, me mareo mucho también con películas o cosas en primera persona que duran demasiado, y el CGI en general me inquieta mucho cuando se notan mucho los artificios. Mi cerebro no lo entiende, se asusta. Dice, sombras en el fuego, no lo entiende. Entonces, a mí eso me dio mucho miedo, me dio un mal rollo, porque te genera una inquietud, incluso las pelucas pochas y tal, creo que generan una atmósfera de irrealidad en el que es muy interesante. Sí, al final todo muy real, o sea, tiene muy look, que yo creo que es intencionado, aunque eso no significa que me guste, pero todo el rollo del jardín del Edén en el que está viviendo ella tiene muy look de peli alemana de Antena 3 por la tarde. Eso me parece que es súper clave, porque sobre todo los flashbacks me parecen malísimos, la verdad, me parecen, no porque sean sobreexplicativos, sino porque no tienen especial interés, creo que están, no sé, o sea, no me interesa, me parecen bastante torpes, aburridos, melodramáticos sobre todo, es como, me está dando angustia, pero por el tema que está tratando, pero no creo que estén bien encajados. Pero todo el rollo de las pelucas, de no sé qué, creo que parece un poco un capítulo de Doctor Who, sobre todo en los inicios, pero creo que está hecho de una forma un poco intencionada, porque, joder, al final hay muchas cosas que cuando tú las cuentas, pasa mucho en Twitter, ¿no? Tú eres una mujer, tienes una experiencia que te ha parecido aterradora, lo cuentas en Twitter y hay gente que se ríe, hay señores que se ríen de ti y te dicen, pero qué tontería, es que eso te lo estás imaginando, está en tu cabeza. Entonces, cuando hay todo este esperpento extraño de señores vestidos raros... Sí, toda la escena del bar, ¿no? Sobre todo, sí. En el momento en el que aparecen un montón y ya y está el cura, quejándose. sobre todo el cura, que es como, tú te sientes como que está en tu cabeza porque estás exagerando, es ridículo, no es peligroso, pero no sé, luego también es verdad que se me acaba haciendo raro que ella no haga, porque vale, que todos en el pueblo sean el mismo señor y que nadie hable de ello, ok, pero que a ella no le extrañe, o no lo mencione, pero que note una extrañeza, que se empiece a rayar, que se lo empiece a cuestionar, me parece que eso le resta, porque creo que generaría mucho más terror. A ver, yo creo que en todo momento están jugando un poco, bueno, no jugando, si es como ya lo está viendo o no, en fin, al final a mí recordó un poco a este mismo recurso, bueno, no este mismo recurso, no con las mismas intenciones, pero que sucede en Anomalisa, precisamente, de Kaufman. Sí. Al final volvemos a Kaufman otra vez, como con Jessie Buckley. Entonces, no sé, o sea, creo que también hay algo de intencionalidad ahí de ella, en la que los está viendo todos iguales, porque al final luego aparece otra vez su novio, bueno, su marido, no cuando sea su novio o su marido. Entonces creo que hay algo de intencionalidad unida a todo este concepto del monstruo que domina el pueblo y tal. Yo también quería mencionar que a mí todo el rollo este mitológico del hombre verde y la fuente, a mí eso me funciona mucho en general. Aquí creo que no está del todo explotado. O sea, creo que sí que está bien pincelado, pero como que al final no termina de funcionar. O sea, por terminar ya, si te parece, para ir pasando a no sé si quieres comentar algo más. Para mí, en plan, es una obra de Alex Garland que tiene muchos altibajos, que a mí hay momentos en los que me atrapó muchísimo a nivel visual y a nivel ideológico, no, sino de ideas y conceptos, pero que luego como conjunto me parece bastante desfavorecedor. Entonces, para mí es un 6 de manual. O sea, me parece que tiene picos altos. Yo estoy en contra de las notas. Bueno, pues es un bien. Es un aprobado. Eso es una nota, solo que no numérica. No sé. Progresa adecuadamente. No, porque a mí me gustaron más las anteriores. O sea, me da pena, porque a mí Alex Garland sí que me interesa mucho las dos pelis anteriores que tiene, todo lo que hace. Creo que en esta, uno de los problemas de partida que tengo es eso, que al final es un señor hablando de hostia, cómo mal lo pasan las mujeres, y creo que hay poca autocrítica en el papel de los hombres, dentro de que ese es el tema de la película, pero creo que no está, no sé, o sea, hay mujeres hablando de estos temas, a mí me interesa la opinión de un hombre a este respecto. Tú como hombre, ¿cómo te sientes así en esta situación en la que de repente se están cuestionando un montón de cosas relacionadas con la masculinidad, con la forma de relacionarnos, con la manera en la que hay una violencia estructural hacia la mujer? Entonces me interesaría mucho eso y creo que no está aprovechado, creo que utiliza elementos de la mitología que podrían ser interesantes, todo lo del hombre este verde y tal, pero que tampoco van a ningún lado. Yo eso sí no tengo ningún problema con que sea súper obvio, hay gente criticando, es que coge una manzana, no sé qué más da, tío, o sea, es que no importa, si mola, yo le compro todo, el problema es que no acaba de molar. Está a medio camino entre un poco
bueno, no sé, o sea, estoy pensando en dejarlo, Midsommar, algo así, de crear una atmósfera realmente opresiva. Y luego El Caballero Verde, que es mucho más onírica, bella, poética. El Caballero Verde de la película, porque es verdad que hemos dicho muchas veces el Hombre Verde. Sí, es verdad, El Aquí Caballero es el Verde, Caballero Verde la abriendo película. comillas. Sí, entonces como que creo que se queda en una tierra de nadie, que es lo que hace que al final la propuesta pues no me acabe de funcionar y me da pena porque la dan muchos palos y a mí me gusta en general. En concreto la da muchos palos, que esto me apetecía comentarlo, el autor de Aniquilación sacó una reseña metiéndose con Men a saco y era como, wow, era durita de leer y era como, ay, pobrecito. Ah, pero el autor de Aniquilación, es que tú cuando me lo contaste entendí que el autor de Aniquilación había comentado negativamente Aniquilación. No, el autor de Aniquilación... Y yo lo he dicho antes, además. Ah, pues yo es que a lo mejor pensaba que eso era algo Pero el autor real. de Aniquilación... Es crítico de cine. ¿Y opina Aniquilación si le gustó? No comenta mucho. Creo que lanza alguna pullita, pero en general parece que la defiende. Defiende, por ejemplo, la escena final. Dice que aquí la escena final se hace muy larga, pero que en Aniquilación ese juego de los espejos sí que funciona muy bien. Vale. Claro, es que me dijiste en plan... Estoy leyendo en plan una crítica de Aniquilación. Y claro, yo no sabía que era crítico de cine. Asumí que era en plan, hostia, el de Aniquilación no le gustó su película. O sea, la película que hicieron del libro, por lo que fuera. La da palos a mí. Bueno, si te parece, vamos a pasar ahora sí a la película de este verano, dirigida por un director que está en su tercera película, que ahora se ha convertido en un icono del fantástico y del terror, y que antes ya estaba en la industria de Hollywood antes de pasar a ser director, pero esta sí la ha visto la gente. Vamos a hablar efectivamente de Nope, de Jordan Peele. Antes quiero destacar que, o sea, hemos cogido estas dos pelis porque nos parecen un poco las pelis del verano de alguna manera, aunque no lo son. Están también Top Gun, pero nos negamos a ver Top Gun. Bueno, Top Gun es casi de mayo, así es. Pero Es principio de mayo, sí, ¿no? En un sin Dios. Mira, el tiempo no tiene sentido ya. Tampoco, entonces... también podríamos hablar de Bullet Train. No. O de Thor 4, pero vamos, el caso es que vamos a hablar de Men y de Nope. Y nos parecía que había un cierto nexo de unión por eso, porque las similitudes entre ambos autores, y también los dos tienen una serie, o sea, tienen 3 pelis y tienen una serie entre medias. The Twilight Zone, en el caso de Jordan Peele, sí, y Debs, en el caso de Alex Garland. Que además ninguna creo que ha funcionado especialmente bien. Debs sí que he leído mucha gente contenta, de Twilight Zone no. Bueno, de Twilight Zone la primera temporada sí que marcó algún tipo de impacto, pero regular. Luego, verdad que Jordan Peele sí que se ha metido mucho a productor y ha producido cosas que nos han gustado, como Lovecraft Country, aunque seamos los únicos. Sí, películas como Infiltrado en el Clan, que también nos gustó mucho, y Candyman, que no la hemos visto. No la hemos visto, no tengo opiniones sobre Candyman, pero todas tratan al final temas relacionados con el racismo en Estados Unidos, como en sus 2 anteriores trabajos también de alguna manera, y en este, pues ahora podemos debatirlo. No sé, cuéntanos un poquito si quieres. De Nope. Sí. Pues Nope, al final, igual vamos a hablar con todo tipo de spoilers. Nope es quizá la película más, o sea, el mayor blockbuster que ha hecho Jordan Peele. Al final, con Déjame salir y con nosotros, creo que estaba como reivindicando este hueso de soy un cómico, pero también voy a hacer esta especie de género de terror elevado, que se dice ahora, como diría Filmin. Pero aquí creo que ha ido 100% al blockbuster, y al final, o sea, ahora vamos a hablar, pero es un blockbuster que remite al blockbuster original. O sea, no tiene muchísimo en común en su ADN con Tiburón de Spielberg. Tiene toda la estructura, no es solo su ADN, es como vamos a hacer Tiburón pero con ovnis, y pero yo en el espacio. a favor. Bueno, en el espacio no, está en el cielo, o sea, ellos están en un rancho, y a la vez también está todo este rollo de lo anterior, o sea, los taquillazos anteriores al blockbuster en América, que es el western. O sea, yo creo que ahí hay una intención un poco de hacer como un repaso a la historia del cine, a la vez que se hace algo totalmente palomitero, pero tapado, o sea, porque yo creo que mucha gente ha ido a ver Nope buscando la nueva de Jordan Peele y se ha sorprendido al encontrarse a Tiburón, a esta especie de western, a Aliens. Ahí me parece muy interesante, porque al final estás vendiendo tu marca, ya has conseguido tu marca con Déjame salir y con nosotros, una marca autoral, y de repente haces el giro de no, esto es típica película de monstruos, típico blockbuster de Spielberg que queréis venir a ver. Y además es que yo creo que lo hace muy bien. Vamos a comentar, si quieres, un poco la película, porque con Men no hemos dicho nada. O sea, estamos dando por hecho que si nos estás escuchando es porque te la has visto, pero a lo mejor no, y te interesan nuestras maravillosas opiniones sin haberla visto. Porque entonces... eres un gafotas. Sí. Entonces, o sea, básicamente la historia se centra en 2 hermanos que heredan el rancho de su padre cuando su padre fallece en extrañas circunstancias. ¿Su padre Kate David? Sí, y no sé cómo se llama la película. Pero bueno. Ah, sí, el señor, claro, Otis Senior, porque el protagonista es... El padre, ahora hablaremos de eso. Ahora hablamos de que del nombre. se llame Otis Jr. Sí. Entonces, estos 2 hermanos tienen opiniones contrarias. La hermana pues quiere dedicarse a
pues al cine, pero siendo ya actriz o productora, haciendo un montón de cosas, y el hermano quiere seguir un poco con el negocio familiar, pero parece que por inercia. Entonces el negocio va mal, va un poco de capa caída, de ahí que estén vendiendo caballos al rancho que tiene al lado pues Steve Young, que es un personaje del que ahora hablaremos, y de un actor, porque nos está dando muchas alegrías. Speckle este verano. Ya hablaremos de Tuca y Bertie. A lo mejor. ¿Quién sabe? Y bueno, la peli parte de esa partida para convertirse en una peli de ovnis, que es una cosa que yo no sabía, porque yo la verdad es que fui a verla y... ¿Había visto el póster? Sí. ¿Recordaba el póster? No. ¿Habías asumido que era un ovni? Tampoco. Es que no recordaba tampoco es un nada. ovni. No, ahora... No es un ovni en realidad, es un ángel. Ahora hablaremos sí, esa es nuestra teoría principal, no es nuestra, es no de es nuestra, de Jordan Peele. Pero... La teoría de Jordan Peele sobre su película. ¿Tendrás razón? ¿No tendrás razón? Ya lo veremos. Canon. Bueno, pues ¿por dónde tiramos? O sea, yo creo que es interesante, antes que nada, porque yo creo que ya hemos establecido un poco todo este rollo del blockbuster veraniego y tal, creo que ahora podremos darle más pinceladas, pero antes que nada yo quiero que hables de qué es lo que crees tú, o sea, cuál crees tú que es el tema de la película. En plan, típico de, ya has visto la película en clase y te preguntan cuál es el tema de la película y tú tienes aquí que responder, pues, demostrando una inteligencia y unas dotes de, no se me ocurre otra palabra, de inteligencia. Inteligencia y dotes de inteligencia. Está muy inteligencia bien, inteligente. Vale, a ver, claro, antes de ver la peli, ya, o sea, pues nosotros vamos a verla los miércoles, porque es lo que tiene ser pobre como una rata. Entonces ya había habido cierto debate y estaba intentando evitarlo porque no quería leer nada que me condicionase ya el visionado de antes. Pero sí que había leído mucha gente decir que la peli no se entiende, que los temas no están claros, también a gente decir que era muy explicativa, y era como, ostras, qué guay, ¿no? Como menos, gente quejándose de que es muy obvia y gente quejándose de que, bueno, que se pierde un poco en su metáfora. Entonces cuando salimos de verla, pues la comentamos, y ya solo con la frase que empieza al principio y con frases que repiten luego también ciertos personajes, pues es evidente que está hablando del entretenimiento, centrado en una cosa audiovisual. Y eso luego, después de haber visto la peli, de haberla debatido, sí que he estado leyendo algunos textos, tanto en Twitter, en Tumblr, como a críticos, de verdad, la crítica cinematográfica, que hablan de, pues eso, de que la peli habla del cine y que habla del audiovisual. Pero a mí me parece que sí, que es cierto que habla de esto, pero que lo habla desde una óptica que es la de la autoexplotación. No está hablando solo de la explotación en general, y también hablaremos ahora, porque yo tengo opiniones sobre la explotación animal que está reflejada en la película, que hay mucha gente que dice que habla de eso, y a mí me parece que no, y si lo hace de una forma un poco cínica, y que creo que también hay cierto cinismo en la película, pero para mí habla de capitalizar el sufrimiento. Creo que está hablando todo el rato de eso, porque los protagonistas empiezan con la pérdida de su padre por una cosa que no se pueden explicar. Además, ellos están convencidos de que, porque les cuentan que ha sido un avión que se ha roto y eso ha sido lo que ha causado la muerte, pero no, o sea, lo que muere es como consecuencia de este alien que se alimenta y luego pues caen los objetos personales que no puede digerir de las personas a las que se ha comido. Entonces el padre, Otis Senior, muere por una moneda que se le clava en el cerebro, que es interesante porque al final la motivación principal de los dos hermanos y de Steve Young es el dinero, la fama y todo el éxito que viene con él. En concreto los hermanos yo creo que se motivan por el dinero, porque quieren hacer la foto al OVNI, tener la primera foto de calidad y ser famosos. Sí, es verdad, ir a Oprah, lo dicen mucho. De la fama, de conseguir en plan tus 15 minutos de fama, ¿no? Sí, y el dinero que viene con ello, que es interesante porque al final se ve que están pasando dificultades económicas porque el negocio no acaba de funcionar, aunque yo no creo que haya un discurso de clase para nada, ni creo que esté criticando el sistema, que es una cosa que no, ni siquiera se lo plantea. Bueno, yo creo que sí que lo hay en el sentido de, bueno, a ver, el personaje que interpreta Jeon es, en mi opinión, una clara parodia, bueno, en mi opinión y la de mucha gente, una clara parodia de Ke Huy Quan, el actor que interpretó al niño chino de Indiana Jones, Taponcino, no recuerdo cómo se llama, en Indiana Jones y el Templo Maldito, y que luego también actuó en los Goonies, y de hecho un poco aparece en toda esta ingeniería que tiene en el despacho, el personaje de la serie esta del oeste, y además Ke Huy Quan también estuvo en una sitcom en los 90, en 1990-1991, entonces creo que tampoco es casual que luego lo relacione con todo esto de Gordy, el niño que y luego una que duró 2 temporadas también intenta tener como su momento en la serie. Y claro, una cosa que sí que leí que me parece interesante, o sea, aquí todos son opiniones de segunda, no es broma, todos son opiniones de primera formadas por opiniones de segunda, pues es en plan esta conexión que tiene o que cree tener el personaje de John, que se llama, espérate un segundo,
El personaje de John se llamaba Jup. El personaje de Jup con Gordy, con el mono Gordy. Bueno, con uno de los monos que hacía de Gordy, porque el mono se llama Gordy. En ningún momento dicen el nombre del mono, simplemente es uno de los que hacía de Gordy. En este momento en el que tienen este choque de puños, Jup cree de repente que tiene una especie de conexión con los animales, aunque lo explote. Y creo que eso está relacionado muchísimo con todo este momento, bueno, toda esta trama que él tiene de explotación del alien. Él cree tener una cierta conexión porque ya la tuvo con Gordy y se cree inmune a eso de alguna forma. O sea, aunque sea un trauma, también eso le ha hecho formarse esta imagen de que él puede conectar con estas criaturas o que está por encima. Al final creo que se relaciona de alguna forma, que podría ser problemática, pero creo que Jordan Peele lo maneja con bastante cuidado, de la explotación en el cine, tanto de los animales como de las personas racializadas. Como esta especie de conexión de hermandad extraña, que en otra película sería algo terrible, pero esta hermandad extraña entre un mono explotado y un niño chino que Hollywood va a regurgitar. Que por suerte a Ke-Huy Quan precisamente este año le hemos podido ver haciendo un papelón en Toda la vez en todas partes. Sí, está espectacular. Que hace un papel muy muy bueno, o sea, un papel secundario, se podría decir, pero que al final clave. Ha sido uno de los que más ha calado en el público, sobre todo por una escenita parodiando un poco el universo de In the Mood of Love, además. Que el tío tiene mucho carisma. Que ha gustado mucho. Y creo que a Steve Young le pasa un poco lo mismo, es un tío con mucho carisma. Y con una voz muy graciosa. Porque bueno, cuando hace de gracioso, claro. Hay muchos temas abiertos. Creo que para mí es clave eso, voy a recoger lo de la explotación animal y luego vuelvo con mi teoría de la autoexplotación y la capitalización del trauma, que creo que tú es una teoría que me compraste cuando te la dije al salir del cine, dijiste, comprada. LOL. He capitalizado tu opinión. Pues creo que lo de los animales ha hablado mucho y, joder, realmente sí que parece un poco que OJ le preocupan los caballos porque vuelva por ellos, tal, pero parece, y al principio sobre todo cuando están en rodaje, se preocupa de que no le traten mal el resto. Pero no me parece que la película esté hablando realmente del maltrato que sufren los animales, porque para empezar es una película que está utilizando animales en el rodaje, entonces no tiene sentido como alegoría. Creo que utiliza los animales para hablar de fuerzas incontrolables, que es como si tú coges a una criatura y lo metes en un mundo tan cruel como es el del espectáculo, pues puede petar. Y creo que al final está hablando de cómo mucha gente peta bajo esa presión. Y sí, me parece interesante. Al final OJ tiene ese conocimiento sobre domar a la bestia salvaje que no tiene Jup y que al final le lleva a la muerte. Pero creo que también que están intentando domar porque intentan domar al alien y no se puede domar. Creo que el mensaje final es que el espectáculo es cruel y no se puede domesticar. No hay manera de hacerlo, te va a acabar consumiendo igual que consuma el director de fotografía, igual que consuma a todos. El único que parece que no paga un peaje tan duro por esto es el chiquito que es Ángel. Ángel sí que es gracioso que el personaje se llame Ángel. Ahora diremos por qué. Entonces Ángel Torres, que le interpreta a Brandon Perea, que me parece que es un tío, yo no lo había visto antes, tiene mucho carisma. Y aunque es un personaje que entiendo que hay gente que no le ha gustado, porque es un alivio cómico, que no tiene sentido, que se limita solo a replicar la estructura de Tiburón, pero creo que al final es el único que no le interesan los aliens como para triunfar y hacerse famoso y hacerse rico, sino que está obsesionado de verdad, porque ve teorías de conspiración en YouTube. Entonces es el único que al final pues no muere, no pierde a nadie súper importante para él, porque aquí somos de la teoría, yo creo, ¿no? Que al final OJ muere, está muerto. Bueno, yo me la dijiste y te la puedo comprar, pero aún así del todo no la veo. O sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que Jordan Peele en general nos ha mostrado, en Déjame salir además, que le gusta tanto el final, el jugar con las emociones, pero para al final darnos el final empaquetado bonito, que no me parece desproporcionado, no me parece lejano en su discurso que OJ sobreviva. Precisamente sobre lo de OJ, antes de pasar a más cosas, pues creo que ahora tenemos que hablar un montón de toda la iconografía, tanto del alien como del concepto de los espectadores, de la televisión. Creo que sobre eso hay mucho que debatir, pero sí que creo que, o sea, una cosa que me parece que hace a esta película, en mi opinión, mejor que nosotros, aparte de que es un espectáculo mucho mayor, es que creo que aquí todas las iconografías y todas las metáforas funcionan un poco más, no en función. O sea, me da la sensación de que nosotros muchas veces había que anteponer la metáfora o el comentario a la diversión. Y aquí creo que está mucho mejor llevado en el sentido de que en todo momento es divertido, pero hay mucho que sacarle. Bueno, divertido o aterrador o entretenido. O aterrador, claro. Aterradoramente divertido. Pero sí que hay algún flequillo así que me resulta un poco inquietante y en el que tampoco nos vamos a meter mucho. Pero sí que el hecho de que el personaje
se llame OJ. Una clara referencia a OJ Simpson, que incluso además se hace mención al principio de la película. O sea, cuando por primera vez conocemos el nombre del personaje, Otis Jr. OJ, o esta señora blanca, que claramente es un personaje que nos tiene que caer antipático por su forma de ser. Una actriz, además, que no es casualidad que sea la actriz protagonista. Le pregunta como con cara de asco por qué te llamas OJ. Y él en plan, pues simplemente porque es Otis Jr., ¿no? Como esta especie de juicio todavía al caso de OJ Simpson. Entonces, claro, a mí eso me inquieta un poco, porque no sé exactamente cuál es el posicionamiento de Jordan Peele al respecto de eso. Si está justificando que todo lo que hizo OJ Simpson fue simplemente un perseguimiento por su condición racial. Si al final... Le he leído, porque busqué tal cual en plan a ver si había comentado algo sobre lo de J. Simpson, y él dice que simplemente le pareció un guiño a toda esta conducta de devorar la mierda, ¿no? En plan de querer en plan saber todo sobre los famosos, de querer en plan, bueno, el juicio este supermediático que tuvo J. Simpson. Sí, que tenemos que hablar de que ahora, fue el primer caso gran mediático con una persona que al final es aún más escabroso que el caso de Johnny Depp y Amber Heard, pero que también ha tenido un seguimiento parecido, en plan todo el mundo tenía una opinión formada sobre el juicio y no sé qué. Entonces, claro, prefiero quedarme ahí en la superficie, porque creo que me incomoda pensar exactamente en qué es lo que quiere contarnos Jordan Peele sobre el mundo del espectáculo, que bueno, que también el mundo del espectáculo y del cotilleo, porque también tenemos este personaje del que va en moto, que al final se lo come el bicho, que es de TMZ, efectivamente, y que está en plan como quiero la foto en un tono ultra paródico y casi de sketch de Saturday Night Live, ¿no? En plan de que le han arrancado los brazos, bueno, le han dislocado los brazos y las piernas y está en plan, pero por favor, déjame hacer una foto porque es que lo necesito. O sea, me da igual estar aquí escamochado, que me hace falta la foto. Lo de OJ también creo que hay una parte de que al final somos personas blancas que viven en España, entonces es difícil hablarlo sin haber vivido todo ese fenómeno y tenerlo ahí tan presente. Y por otro lado también creo que no sé si Jordan Peele siempre tiene cosas que contar, creo que a veces coge elementos y no necesariamente tiene por qué tener una opinión clara hacia ellos, sino que quiere pues juntarlos, crear un diálogo alrededor sin tener por qué llegar a una conclusión, porque yo con la película en general creo que no llega a una conclusión, creo que está hablando de ciertos temas, pero ¿qué está haciendo? ¿Está defendiendo la autoexplotación, la capitalización de ese trauma? Que sobre ese respecto pues quería comentar más cosas porque... a ver, Jordan Peele es un director que asociamos todo el rato a que está hablando de racismo estructural. Entonces creo que en esta película es un tema que no está tan presente como otros porque está supeditado al tema central, que es el espectáculo. Pero no hemos mencionado que al final estos protagonistas, estos hermanos, que la relación entre los hermanos me gusta mucho, vienen de una familia que pues se dedican a domar caballos, pero lo hacen para películas y se supone que son herederos del primer hombre negro que apareció en el cine, que es este jinete que aparece pues montando a caballo, ¿no? Que creo, no sé si está demostrado al 100% que sea negro o no, porque además hay dos jinetes de épocas muy similares, tal, pero bueno, lo que está haciendo también es reivindicar un poco la figura de las personas racializadas desde el principio en el cine, que es curioso luego también que coja un western y que no habla de que es un género eminentemente blanco, entonces no creo que sea casualidad, ¿no? Pero vaya, lo que quería decir es que Jordan Peele al final se dedica a hacer cine, ha hecho cine sobre todo en el que habla de el trauma, los problemas de ser racializado en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera está capitalizando un trauma. Y aquí creo que hay un discurso sobre eso, porque están estos hermanos que, pues lo que ya he comentado antes, y que al final también tenemos el personaje de Steve Young, que lo que hace es perpetuar un sistema que ha sufrido, porque él ha sufrido un trauma y su manera de hacer frente a él es monetizarlo. Él es el niño de una sitcom, el mono se vuelve loco, asesina y masacra a sus compañeros, él es el único que sobrevive porque no estaba mirando al mono a los ojos, porque estaba escondido en un mantel, o sea, debajo de una mesa y el mantel le tapaba los ojos, que el tema de los ojos y de mirar también es un recurrente constante en la película. Y él se dedica toda su vida, se dedica un poco a volver a alcanzar ese éxito. Tiene un pequeño museo en el que tiene objetos de la serie, manchados todavía de sangre, y no es capaz de hablar de ese trauma si no lo hace a través del sketch de Saturday Night Live. Entonces al final es una persona que, pues bueno, que tiene esa necesidad de volver constantemente a triunfar de esa manera. Y luego está el director de fotografía, que no me acuerdo cómo se llama, que es un personaje que es completamente paródico, la verdad, me parece que es bastante cliché, pero a mí me hace mucha gracia porque es que hay gente así de petarda, que prefiere morir y sacrificarse por el arte, que también es interesante porque mete el arte, no solo entretenimiento. Este tío de verdad quiere hacer algo grande, quiere hacer arte, y hasta que no viene, hasta que no le convencen de que es algo único y impresionante, no se suma
al proyecto. Entonces, bueno, simplemente eso. Y una cosa que me comentaste tú, y es que la película también está escrita durante la pandemia o poco después de que empezase toda la pandemia, entonces también juega con ese miedo a salir a la calle y que pase algo. Que esto también es explotar un trauma, en este caso un trauma que hemos vivido a nivel global. Entonces, no sé, creo que mi point es que el tema es ese, la capitalización del trauma para convertirlo en espectáculo. Y como es algo que Jordan Peele hace, y no sé si tiene una opinión al respecto, porque parece que le mola, porque al final hay pérdidas, pero joder, consiguen la foto, aunque sea a costa de un sacrificio. Yo sí que creo que hay ese sacrificio, porque el resto de gente que muere se la suda. O sea, en realidad creo que es irrelevante si ha muerto o no. O sea, creo que sí. Al final, una vez has llegado hasta el final, que sí, que evidentemente al final es un final positivo dentro de lo que cabe, porque han conseguido la foto con esto del pozo y tal. Que bueno, el pozo, recordemos que Jupp, el personaje de Jupp, se hizo famoso originalmente no tanto por la sitcom, sino por la serie esta, o sea, no, por la serie de películas que tenía en la que hacía de un niño cowboy, y al final lo que ha recreado en el futuro, o sea, en el presente, es en plan un parque de atracciones en el que un poco mantiene ese, o sea, básicamente el niño de los Goonies que ha montado su parque de atracciones, o sea, es un niño de Hollywood roto que en una zona de Estados Unidos tiene ahí su parque de atracciones en plan en el que van, pues bueno, un día bueno, como dicen en la película, 40 personas son las que han ido al espectáculo del Alien, y eso que el Alien les ha traído a más gente, porque le cambian el nombre además y todo, pero al final ha sido totalmente devorado por Hollywood, y está un poco como aprovechándose, como un parásito, ¿no? Aprovechándose de un poco de las migajas que le quedan. Y efectivamente, como tú dices, al final Jordan Peele es una persona que también ha capitalizado un poco el trauma de toda una nación, y lo ha convertido en un espectáculo muy bueno, o sea, porque sus tres películas son muy buenas. Y claro, luego está todo lo del Alien, porque en realidad no es un ovni, como hemos mencionado antes, no es exactamente un ovni, sino que es un alien completo con forma de ovni, que lo que hace es pues observarnos y devorarnos. De hecho, en varios momentos se habla de él, de esta criatura, como el observador. Y de hecho, en plan, toda su iconografía, el hecho de que sea redondo, o sea, está formando, es un ojo que además cuando luego acaba en su forma final, una forma final que, por cierto, Jordan Peele ha mencionado que está basada en Evangelion y en las descripciones bíblicas de los ángeles, del concepto de los ángeles. Que ahora hablamos de lo taco que es Jordan Peele. De todo eso, porque evidentemente también hay un toque bíblico en el propio principio de la película. Te meten ahí una cita de la Biblia que también habla del espectáculo, como han mencionado antes. O sea, que este concepto un poco del ser todopoderoso, de la criatura del espacio que viene, que pudo haber sido confundida en el pasado, eso ya queda a debate de cada uno, con un ángel, como en la otra gran película del año pasado, Los Eternos. Y entonces, en plan, pues como que... Y además cuando empieza a intentar devorar y se abren estas especies de pantallas que también recuerdan como a las pantallas de las cámaras antiguas, o sea, hay una iconografía en general, también en el propio Alien, del observador y de la cámara de cine, que hace que un poco todo quede como con un lacito muy bonito de, mira, de esto va la película, y por algún motivo he conseguido amalgamar todo lo que significa el cine, todo lo que significa en una especie de crítica a todo lo que nos ha traído el audiovisual desde el principio, porque al final se inicia con, efectivamente, con la primera grabación, o sea, las primeras imágenes audiovisuales, bueno, visuales en este caso, porque de audio creo que tenían poco, del caballo, y se remata con o sea, al final en el presente, con que el CGI ha ido abarcando, en plan que ya no se usan tanto los caballos reales, esta familia que está un poco como en los últimos, ¿no? Está un poco como en el crepúsculo de los dioses, viendo cómo el mundo está cambiando, el mundo del cine está cambiando por encima de ellos. Entonces como que está abarcando un poco, por mencionar un poco todo lo que hemos mencionado, está abarcando un poco todo lo que es la creación del espectáculo, al menos la creación del espectáculo americano, a la vez que está bebiendo y performando todas las bases, porque efectivamente hay muchísimo de Daniel Kaluuya como actor negro. Que no hemos hablado de lo bien que están los actores protagonistas, o sea... Como Daniel Kaluuya, como este actor negro performando absolutamente en el rollo de cowboy, de John Wayne, de Clint Eastwood. O sea que creo que hay, y aparte, por supuesto, Tiburón.
pero aparte también Alien. O sea, creo que hay como una especie de reivindicación o disfrute de todo el género y de todo el cine, que me parece interesante y que creo que, como tú dices, hay muchos momentos en los que no es que se esté intentando llegar a una solución o a una respuesta o a un point, sino que simplemente se está un poco como reflexionando sobre todos esos temas. A favor de todo lo que has dicho, pero yo quiero centrarme, antes de que acabemos, en lo molón que es el Alien. O sea, a mí me gusta muchísimo el diseño, porque es eso, remite primero a un ojo gigante, que cuando dice no le miréis al ojo, es como todo él es el ojo, ¿dónde está su ojo? Pero luego no me esperaba que fuese a abrirse y a convertirse en toda esta cosa, este ángel bíblico, este Evangelion, no se dice Evangelion, pero me da igual. Lo que sea, esta criatura que también es un poco una medusa. A mí me parece una medusa. Sí, también tiene un poco, al final, todo lo que está debajo del agua es aterrador. Es aterrador, sí. Todo, al final se ha aprovechado muchísimo la iconografía del cine de todo lo que hay debajo del agua, porque, bueno, debajo del agua, en el agua. Sí, era por volver a lo de tiburón, que sí, como da más miedo una medusa gigante que un tiburón. Bueno, no sé, sí. A ver, depende. A mí me dan más cositas, pero eso es algo personal. También se ha hablado mucho pues, de lo que has dicho, de que recuerda a la cámara fotográfica. También hay gente que dice que es un sombrero de cowboy. Es como, yo también lo pensé en su momento. En plan, creo que luego, si hay algo de eso, es inintencionado, simplemente porque es verdad que no aporta nada, sí. O sea, como que no creo que sea eso. El momento en el que ves como ya tiene todo... Bueno, también quería hablar de la banda sonora, por cierto, que se me ha olvidado pasarla. Sí. La banda sonora del momento en el que le está corriendo y le está persiguiendo, espectacular. Vale, o sea, hablamos de esa escena también, guay. Porque a mí me gusta mucho. Pero es eso, que el Alien me mola un montón y cuando se despliega me parece una cosa preciosa. Es un momento tenso, pero es un momento bonito. Y ves ese Alien como de papel artesano que se parece un poco a los muñecos hinchables que bailan en el salón como idiotas. Como que, no sé, me gustó muchísimo. Me parece que tiene un montón de ideas visuales muy poderosas y que ese momento es realmente espectacular. Incluso también cuando abduce a la gente es bastante escalofriante cuando están todos aplastados ahí, no llegas a verlo. Sí, toda esa escena, en plan... Esa claustrofobia. Está en otro tono del resto de la película, mucho más perturbador, o sea... Porque además es el interior del Alien, ya lo hemos visto, aunque no lo sepamos, en los créditos iniciales. En plan, estos créditos iniciales que precisamente terminan con la imagen del cowboy. Está guay. Yo a favor del Alien. Y además no sé... Está a favor de que el Alien los devore. Sí, se lo merecían un poco algunos. Pero no, hombre, está feo devorar gente. Es algo que sean ricos. Pero vaya, que me gusta y me gusta pues que sea reconocidamente otaku. Creo que cada vez vamos a ver más directores abiertamente otakus y eso puede ser peligroso, pero también es interesante porque luego también está la escena de Akira que la mete un poco por la cara por molarse. Y eso me parece... Dices. La moto. ¿Es la moto de Akira? ¿La motomami de Akira? La motomami de Akira. Que a mí es que como... Ya está, o sea, mola. ¿Por qué no vas a meterlo? Si estás haciendo un montón de referencias, estás cogiendo todas esas amalgamas que has bebido, pues mete también tus referencias otakas y ya está. Es una peli que mole, que yo estoy a favor de las pelis de mole, que creo que lo que le pasaba a Men, que no molaba. Y esta mola mucho. Bueno, yo creo que a Ale Garland le molaba y que tenía cosas que molaban. Ya, pues Ale Garland a lo mejor es un poco más muermo que Jordan Peele y ese es el problema que tengo con su cine. Que no, puede porque ser. Me gusta hasta ahora. Pero creo que tiene eso. Tiene un montón de escenas muy guays. Creo que funciona mucho el clímax. Bueno, todo el tercer acto, realmente todo el plan, que los planes siempre molan. Cuando, un plan sí, todo ese rollo, en plan, el tercer acto en el que de repente se convierte en todo este grupo de gente que está como intentando ser más listo que esa criatura. Eso es... Esa cuenta atrás, todo Cinema verité. Sí, y además como... con colores, con diversión, esos muñecos inflables, no sé si tienen un nombre, que se inflan y bailan al viento. Joder, es algo muy chulo de ver, muy divertido y luego imágenes también... chulas, o sea, sí que al final está muy bien justificado, pero al final son imágenes que molan. Pero también te generan tensión, porque cuando se van apagando, porque se acerca el alien que genera este campo electromagnético en el que deja de funcionar la tecnología, te tensas. Que eso me lleva a una pregunta, que te la quiero hacer, o sea... Alberto Corona nos la hizo, pero no podíamos hablar si nos daba mucho miedo, ¿no? Porque estaba adelanto nuestro Pablo y no se había visto la peli, pero él dice que pasó miedo. ¿Tú pasaste miedo con una peli? A ver, a mí lo que me pasa, que ya lo sabes porque has visto varias películas de miedo conmigo, es que... Es imperturbable. Me cuesta mucho, no que me cueste mucho, sino como que no consigo que el cine en sí como concepto me dé miedo, simplemente porque lo veo como algo ajeno, como algo que está en la tele. Pero lo que sí me puede causar es tensión. Tensión en el hecho de qué es lo que va a pasar a continuación, qué es lo que le va a pasar a estos personajes. O sea, creo que... Porque yo miedo, o sea, al final miedo. Si definimos miedo como un jumpscare, eso sí, porque al final es una respuesta casi fisiológica de pumba. ¿Sabes? Yo miedo entiendo cuando una película acaba y te ha dejado algo en el cuerpo. A mí eso no me ha pasado nunca. Cuando da las luces en casa porque tienes susto. Pero sí que durante esta película sí que creo que
forma una especie de tensión constante en la que no sabes muy bien ni siquiera qué es lo que estás esperando, porque durante casi la primera mitad de la película ni siquiera sabes a lo que se están enfrentando los personajes. No es como Tiburón, que especialmente en España pues es tiburón, se llama tiburón y aparece un tiburón y en el póster se ve un tiburón, entonces desde el principio sabes que hay un tiburón. Sí. O en Alien, pues bueno, se llama Alien. Si es que las cosas antes Vale, eran, claro. las cosas antes eran como eran. Nope. Ahora no, pues no de qué. No lo dejo claro lo que además, por cierto, cuando salió por lo visto el póster de la película, había como gente diciendo, porque ya sabía que era de Alien, que NOP era como una, o sea, NOPE, Sí. que era como un acrónimo, como OVNI, en plan no objeto o bibláfeo porino, bueno, no sé, en inglés estaba. Tampoco te digo, eso no es menos estúpido que alguna de las teorías que habremos lanzado aquí, entonces no pasa nada. Bueno, todo esto que venía. Eso. Que claro, que la tensión de no saber exactamente a qué te estás enfrentando, eso sí creo que lo consigue. Y sobre todo, yo creo que especialmente eso está en la escena en la que están Ángel y que se llama Emerald, en la casa, cuando el bicho en plan se acaba de comer ahí, se ha metido entre pecho y espalda y que se ha metido el caballo de corchopán ese que se le han colado, bueno, de mármol o lo que sea, no sé de qué era, y lo vomita, echa ahí como toda la sangre, toda la tripilla, toda esa escena de la casa y tal, eso sí creo que da una tensión muy, muy tocha. Porque además, como no es exactamente ninguno el protagonista, dices en plan, ostras, a ver qué es lo que pasa aquí, a ver Ángel, a ver dónde acaba, ¿sabes? Yo no llegué a pasar miedo como tal. Yo soy muy cagueta, claro, además mi cerebro no funciona bien, entonces entiende el cine como algo real, ya lo he dicho, no comprende estas que cosas. El cine es real, todo lo que pasa en las películas pasa de verdad. Es como, oh Dios mío, vaya inquietante. Si tú crees que Top Gun Maverick no pasó de verdad... Y lo pasé, sobre todo al principio, porque claro, yo insisto en que yo fui a ver la película sin no recordaba que iba de ovnis, no sabía nada. Y cuando empieza al principio y él mira al cielo y escucha esos gritos desgarradores y de repente empieza a caer algo que no estás viendo qué es lo que cae, me pareció muy siniestro y me acongojó un poquito, me dejó como el corazón encogido y se muere el padre de una forma, creo que está narrado muy bien todo eso, con imágenes. Y luego cuando te dicen, no, ha sido un avión, también me pareció un concepto muy potente de, hostia, es que si un avión tiene un accidente, es verdad que pueden caer cosas y te pueden matar ahí que estás por ahí. Entonces ya me parecía solo una cosa o sea, antes de que empezara, en plan, sin haber ovnis, simplemente el concepto de existir te parece aterrador. Sí, y ese grito, ¿no? También era como algo bíblico. Yo lo pensé, dije, wow, es que suena como gente ahí, ¿qué está pasando? Sí me dio mal rollo. Luego aparecían los ovnis y estaba yo como, ¿qué? Esto iba de esto, es verdad, no me acordaba. Y es verdad que yo soy muy cagueta. La escena en la que los niños intentan asustarle a él. Eso bueno, esa escena está muy graciosa. Sí, me asusté. Es un juego... es con diferencia la escena más gratuita de la película, sí. Pero está muy risas. Es para que luego no te dé pena que maten a los niños en Alien. No, pero yo ahí me tensé, porque claro, estaba jugando un poco a lo que hacía Señales. Para mí Señales es una peli que me encanta, pero de niña me traumatizó. O sea, me daba muchísimo miedo. Hace años que no la veo, a lo mejor me sigue dando miedo. Pero me parece que no se la menciona suficiente como referente, aunque obviamente lo es porque tiene todo este juego del rancho, no sé qué. Y sí me asusté. Y luego sí hubo momentos de tensión. Cuando toda la persecución y se está acercando a ellos, les está acechando, sí que me tensaba. Entonces me parece que es una peli guay porque consigue al final todo lo que se propone, porque aquí estamos dando la chapa. Aquí estamos dando la chapa. Bueno, pues no sé, ¿qué te ha parecido este primer programa? De pues, Men y Nope. Está bien. ¿Quieres concluir? ¿Quieres decir algo al respecto de Men o de Nope? Pues Men, pero bien, y Nope mala. Vale. ¿Sabes? Men, te repito. No hace falta. Yo es que contra esta dialéctica no puedo luchar. Es que entonces... es como me la gasto. Sí, pues no sé, estaba... Sí. El cine, sí. Nope, sí. Sí. Esa es mi review. Nope, sí. Men, nope, sí. Los hombres regular, pero los aliens... Los aliens. Eso es lo que dice también Ale Garland. Sí, un poco sí, su cine va de eso. Quería comentar antes de nada, antes de acabar hablando de... Bueno, estamos ya cerrando un poco con todo, pero sí que me parece interesante... Men es una película que va de hostia tío, los señores, qué chungo, y creo que un fallo que no me incomodaba viéndola porque estaba muy entretenida, pero luego pensando un poco sobre Nope, sí que es que al final es la única mujer de la película y a lo mejor no tiene tanta entidad como deberían. He leído mucha gente en Twitter quejándose de que los personajes no tienen personalidad y es como, hostia, les motivan el dinero, o sea, me parece una personalidad muy tocha porque
¿A quién no le motiva Personalidad, el el dinero? símbolo del dólar en los ojos. Sí, entonces, no sé, me parece que si trata los temas que yo creo que trata, tiene mucho sentido cómo actúan todos, ¿no? Pero al final es verdad que ella a lo mejor no toma tanto la iniciativa, sí que es la que motiva al principio y tiene la idea y le convence a él, pero luego se queda un poco más relegada. Y me da un poco de pena. Y aún así, creo que la escena del pozo es súper potente, porque cuando rescata lo del pozo... Es que lo del pozo me parece otra idea excelente. Me parece que genera tensión, lo estás viendo, es una idea chulísima, no sé. Pero ya está, o sea, que a lo mejor los men deberían... También en Men hay un pozo. Es verdad. Al final todo está relacionado. Fíjate, Sí, es está la misma relacionado. película. Una señora, un montón de señores, le han escrito un señor... Men y no, la misma película. Ya está. Men, no. Esa es la conclusión. Ya está. Ahí Ya cerramos. está. Pues Pues bueno, ya que dentro de 2 semanas... La semana que viene... Dentro de 2 semanas Bueno, no volvemos. sabemos cuándo nos están escuchando. Ah, bueno, puede ser, claro. O sea, si lo están escuchando ahora, pues dentro de 2 semanas volvemos. ¿Vamos a decir con qué volvemos? ¿Con qué película? ¿O ya lo anunciamos? Ya lo anunciamos. Que a lo mejor luego no nos gusta. A lo mejor no nos gusta. Bueno, pero aunque nos gusta habrá que hablarla. Ya veremos. Volveremos, hablando de películas. El tema del Cine. siguiente, películas. Cine. O series. Oh. Cosas. En el próximo, cosas. Cosas. Cosas, Dino Cosas. ¿Te acuerdas de que esto era como de sí, Dino, que era el tema hacíamos Dino? chistes de dinosaurios. Es Pues que- Dino Cosas. Qué personaje. A lo mejor hablamos de Rosalía en el próximo. Ahora no hemos El hablado nunca de siguiente. música. Rosalía. El siguiente es Rosalía. Se llama así. Raúl Salía. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado, porque, bueno, si esto queda como un grito en el vacío tampoco pasa nada, porque lo hacemos un poco para divertirnos y para compartir opiniones sobre cine, que al final es lo que nos gusta, pero si estás ahí al otro lado y te ha molado y nos lo haces saber, o lo has disfrutado y te lo quedas para ti, pues mola también, es muy satisfactorio. Así que muchas gracias. Y esperamos que esta temporada dure más de 4 episodios. Hoy hacemos 5. Wow, o 4 y medio. Bueno, pues nada, que Dino adiós. Hasta luego, Dino Dino.